Bueno, pues por respeto a los que entraron en tiempo y forma, vamos a iniciar con esta plática. Nuevamente, muy buenos días a todos y a todas. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, impulsa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres como parte de su estrategia para difundir una cultura de paz, igualdad, inclusión, respeto y no discriminación. De esta manera, la Red de Género del CIDIR Unidad Oaxaca, presidida por el Dr. Salvador Isidro Belmonte Jiménez, coadyuva en el desarrollo de diversas acciones con la finalidad de contribuir en la integración del enfoque de género en nuestro quehacer institucional a través de actividades de sensibilización, capacitación, difusión y promoción. Propuesta como una estrategia de encuentro para la comunidad politécnica, la Red de Género del CIDIR Unidad Oaxaca generan un espacio de coincidencia para reforzar metas, compartir experiencias, exponer nuevas oportunidades de aprendizaje y abrir canales de comunicación de tal manera que cada logro nos permita responder a programas institucionales y compromisos en materia de igualdad, no violencia y no discriminación. En el marco del Día de la Mujer Mexicana, este 15 de febrero, la Red de Género del CIDIR Oaxaca organiza en esta conferencia virtual Vida Académica Femenina y Tiranía de los Cuidados, impartida por la doctora Elia María del Carmen Méndez García, profesora investigadora del CIDIR Unidad Oaxaca. La profesora investigadora doctora Elia Méndez García es investigadora de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicoanalista formada en el Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos y su tesis doctoral ganó el premio a la mejor tesis en Ciencias Sociales de la Cátedra Jorge Alonso y fue publicada bajo el título de Relámpagos y Recuerdos, Minería y Tradición de Lucha Serrana por lo Común en 2017. Imparte clases y dirige tesis de posgrado en los programas de maestría y doctorado en conservación y aprovechamiento de recursos naturales. Sus líneas de investigación son sociología comunitaria, memoria colectiva y subjetividad, gobernanza y territorio. Sus áreas de interés son pueblos y comunidades indígenas, gestión del agua, sociología de la alimentación, conflictividad socioambiental y feminismos descoloniales. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor, le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Agradezco a la Red de Género del CIDIR que me ha invitado a compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones que he venido trabajando también, digamos, desde el enfoque de la sociología, pero en los estudios de género. Es una amplísima gama lo que tenemos en los estudios feministas. La teoría feminista es muy amplia, muy diversa y muy rica. Y yo creo que podemos encontrar claves teóricas muy importantes para comprender lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que ese es justamente también el sentido de la retribución de la ciencia a la sociedad. La sociología o en general las ciencias humanas y sociales lo que producen son ideas precisamente para que nos puedan servir para pensar la realidad. Entonces, pues voy a hacer la presentación. Si me pueden decir si ya la están viendo. Sí, doctora, se ve correcto. Gracias. Pues entonces lo que les voy a compartir es esto, ¿no? Unas reflexiones en torno a la vida académica femenina y un concepto que es muy importante de la tiranía de los cuidados de la vida, ¿sí? Lo que me he propuesto es presentarles, déjenme ver de
qué manera ocultar el video en miniatura para que ustedes también lo puedan ver. Este es el orden de la presentación que me he propuesto, ¿no? Compartir con ustedes algunos datos que yo creo que en los medios hemos escuchado en estos días sobre las mujeres en la academia, precisar algunos aspectos conceptuales importantes como qué es el techo de cristal, qué es la crisis de los cuidados, su tiranía, para enfocarnos justamente que este es el meollo de la presentación. ¿Cuáles son las lógicas culturales patriarcales que son las que impulsan esta formación de estereotipos y su reproducción? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio analítico donde yo les voy a presentar algunos datos de un trabajo que publiqué en conjunto con la doctora Patricia Sánchez Medina en 2018 y problematizar algunas cosas a manera de conclusión. ¿Sí? Este es el recorrido que les propongo hacer. Entonces, en este primer punto, bueno, sabemos que hay esta disparidad sistémica de la representación femenina y masculina en los ámbitos académicos, ¿no? De acuerdo a la UNESCO, las mujeres solamente en el mundo representan el 30%. En México, en el Sistema Nacional de Investigadores, y creo que estos son datos que se vienen replicando, estos son los últimos que comunicaron en el CONACYT, apenas el 12 de febrero del 22, donde nos dicen que en promedio estamos igual, 38.2 de representación de mujeres, y que este número se va haciendo más delgado conforme se avanza en los niveles, ¿no? La mayor representación está entre candidatas y nivel 1 de mujeres, y después esta se reduce tanto como el 20% para los niveles 2, 3 y para el nivel emérito. Hay un área muy interesante que ahora está cobrando mucha fuerza de atención, ¿no? Que es las áreas STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y entonces vean cómo, de acuerdo también a la UNESCO, a qué edad se va perdiendo el interés. Desde los 6 y desde los 7 años ya las pequeñas empiezan a construir imaginarios. Esto es sumamente importante y es la parte en donde yo me voy a centrar en la subjetividad infantil. Ya van construyendo significados en donde ellas se consideran no tan inteligentes como para acceder a este tipo de temáticas. Y por eso entendemos que solo 3 de cada 10 mujeres eligen alguna de estas áreas cuando llegan a la edad en que tienen que decidir qué estudiar, ¿sí? En la Academia Mexicana de Ciencias, pues tenemos el mismo resultado, ¿no? Solo el 26% son mujeres. Y de ahí un concepto que es muy interesante, ¿no? Que es interesante pensarlo, ¿sí? El techo de cristal es este conjunto de normas no escritas, pero que dificultan que las mujeres tengan acceso a puestos de alta dirección. Invisibiliza las barreras que la mujer enfrenta para avanzar en la escala laboral y suele estancarlas. Aparentemente tenemos formas de evaluación del desempeño de nuestro trabajo donde los méritos van acordes con los sueldos. Pero esto es justamente un techo de cristal en donde no se visibiliza muchas cosas. Por eso el techo de cristal es una metáfora que designa ese tope que tenemos las mujeres para desempeñarnos en la vida pública, ¿sí? Y aquí es algo que también seguramente han escuchado en muchas otras intervenciones, ¿no? Esta generación de estereotipos y construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo, ¿sí? Estos modelos hegemónicos que nos marcan qué cosa es una mujer en una sociedad y cuál es su lugar y cuál es su rol y cuál es su desempeño. Entonces, ¿cómo esto sigue constriñendo justamente las decisiones que toman las mujeres? Entonces yo, como les decía, voy a tomar de los amplísimos debates que existen en el feminismo, que no es uno, son muchísimos feminismos, voy a tomar
solamente del ecofeminismo, de la economía feminista, de algunas autoras de los feminismos de la diferencia vinculadas a la segunda ola. De ellos voy a tomar algunos conceptos que me parece que son eso, luces que nos sirven para mirar algunas cosas en la oscuridad que a veces tenemos, ¿sí? Entonces, del ecofeminismo quiero recuperar dos ideas muy importantes, que quizás con la primera, en este centro de investigación, por las temáticas de nuestros posgrados, estamos mucho más familiarizadas, ¿no? Sabemos que los seres humanos somos dependientes de la naturaleza, que la reproducción de la vida humana depende de los recursos naturales, del agua, de la tierra, del aire, de los alimentos y de un sinfín de bienes que son necesarios y que provienen de la naturaleza para que la vida humana siga teniendo lugar en el planeta. Y la segunda idea del ecofeminismo es cómo pensamos la vida humana. Pensar la vida humana con dos claves. La clave de la interdependencia y de la impermanencia. ¿Qué significa esto? Es que lamentablemente es muy cierto. Los seres humanos somos finitos. Hemos nacido, hemos crecido, algunos se han reproducido, pero todos absolutamente tendremos el destino final de la muerte. Y esto hay que decirlo así, y ser consciente de ello nos permite entender también que la vida humana es una vida vulnerable. Una vida que en periodos muy marcados se vuelve más vulnerable, por ejemplo en la vejez o en la infancia, donde necesitamos ser cuidados por otras personas para que nuestra vida pueda reproducirse, ¿sí? Para que podamos sobrevivir, necesitamos de otros. Y hay momentos en la vida en los que podemos caer en crisis en donde necesitamos de esos cuidados. Cuando caemos enfermos, cuando tenemos un accidente, somos vulnerables y entonces necesitamos ser cuidados. Y hay otras vidas humanas que nombramos como con capacidades diferentes que suelen ser dependientes toda su vida, ¿sí? Entonces, estas dos ideas fuerza que tomamos de la teoría ecofeminista me parece que nos permiten entender una vez más este tema que es muy tocado, pero en el que se ha avanzado poco y hay que decirlo así, ¿sí? Para que la vida humana se reproduzca, se necesita trabajo de cuidado de la vida. Se necesita del trabajo doméstico, como se ha nombrado, ¿sí? Pero que este trabajo es invisible en la economía y en la política. Es un trabajo que no se paga, es discriminado, ¿sí? No vale tanto, es infravalorado. Y, por tanto, ¿cuál es el trabajo que sí nos reconoce? Solamente el trabajo que es asalariado y que entonces entra en las cuentas de la economía de los países, como es el Producto Interno Bruto. Todo lo demás no cuenta, ¿sí? Tú no trabajas, nomás eres ama de casa, nada más, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde también recuperamos esto que les decía de la segunda ola del feminismo, las luchas feministas que, por ejemplo, en Italia, en Inglaterra, María Rosa Dalla Costa, que la tienen en la fotografía, y Selma James, iniciaron esta propaganda, esta lucha, donde justamente lo que pedían, lo que impugnaban, es salario para el trabajo doméstico. ¿Y salario por qué? Porque se tiene que reconocer como trabajo, porque se ha reconocido como un no trabajo, ¿sí? Esto que fue tan importante en los años 60 va a seguir repercutiendo en muchos otros lugares y va a ser un momento muy importante en la Conferencia Nacional de Mujeres en 1977 en Houston, en Estados Unidos, en donde estas luchas, estas mujeres lograron por lo menos una recomendación, ¿sí? Dentro del plan de acción, que el subsidio social al trabajo doméstico se llamara salario, ¿sí? Porque también en el lenguaje hay una lucha en donde cómo nombramos las cosas es también cómo las entendemos, ¿sí?
lamentablemente, pues, por lo menos llegó como una recomendación, no fue tan vinculante, ¿sí? Y por eso es que tenemos esta otra situación. En los años 80 es cuando entran los procesos de cambio en la economía en general global. Hay cambios, se inician los cambios estructurales en la economía y que en muchos momentos lo que vamos a tener es esta realidad, la precarización de nuestros sueldos, ¿sí? ¿Y esto qué ha impulsado? Escuchábamos, ¿no? Cuando niñas, ya no alcanza solo el sueldo del papá, la mamá también tiene que trabajar, la mamá ha trabajado siempre, pero parece que hasta entonces se empieza a reconocer porque es cuando encontramos el momento de la salida masiva de mujeres al trabajo asalariado, ¿sí? Pero no así el retorno de los hombres al trabajo de cuidados. Y entonces, ¿qué empieza a construirse? Las bases de lo que vamos a nombrar después como crisis de cuidados, ¿sí? Gracias a estas luchas feministas de los años 60, 70, pues hay muchos logros que nosotros también nombramos como logros sindicales, ¿no? Pues tenemos guarderías, permisos de maternidad, horarios flexibles, pero esto ha cambiado la realidad de la experiencia femenina. No, no son cambios sustantivos. Son mejoras, son luchas y son logros muy valiosos, sí, pero quiero poner en el centro justamente la dificultad, ¿sí? Y entonces voy a recuperar otros aspectos teóricos que tenemos ahora de la economía feminista, que fundamentalmente ha sido esto, la ruptura y la deconstrucción de dos categorías de la economía sumamente importantes, la producción y el trabajo. Estas dos categorías, desde la economía feminista, han sido criticadas. Ahí se han retomado. Se ha venido haciendo estas reflexiones desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, ahí tienen en la fotografía Silvia Federici, que es justamente quien hace una crítica muy importante a Carlos Marx, que lo tenemos como, bueno, el padre de la economía política. Y lo es, claro, ha tenido aportes centrales. Pero fíjense la lectura marxista desde el feminismo, en donde se le hace esta crítica a Marx y se le dice, bueno, es que toda la construcción teórica que nos ha legado Marx es a partir de la concepción de la producción. ¿Dónde empieza el análisis marxista? Empieza en el momento en que el obrero sano, con la fuerza de trabajo, llega a la fábrica y entonces empieza el proceso de producción y de trabajo que creará la plusvalía, que creará el capital, ¿sí? Y entonces lo que las feministas y específicamente Federici van a decir es que ese fue el error de Marx. Empezar desde la producción y no desde la reproducción. Toda la esfera reproductiva de la vida quedó invisibilizada con ese punto de partida en la teoría. Y entonces, para que ese obrero pueda llegar a la fábrica y ser explotado en su trabajo, necesita antes dormir, comer, desahogarse, llegar sano al trabajo para entonces llevar a cabo ese desgaste energético por el cual le van a pagar, ¿sí? Entonces, es ahí donde la propuesta desde Silvia Federici es cambiar este punto de partida de los análisis. Y entonces, si cambiamos el punto de partida, no de la producción como partió Marx, sino desde la reproducción, dicen las feministas, las economistas feministas, ya las cuentas no nos salen, ya las cuentas no nos salen, ¿sí? Y entonces, comentarles que hay una línea de investigación en el CIEG, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde hay un grupo de investigadoras que hacen este trabajo por buscar y aportar ideas de cómo cuantificar ese trabajo de cuidados que no está representado en el PIB. Y entonces hacen estimaciones sumamente importantes de ver cómo se trastocarían los resultados económicos
si la reproducción y el trabajo reproductivo fuesen pagados, ¿sí? Y entonces, las economistas feministas son las que van a recuperar estos debates y entonces nos proponen pensar, y ellas lo dicen así, hay que poner en el centro la sostenibilidad de la vida. ¿Y esto qué significa? Significa visibilizar que somos interdependientes socialmente y que hay una dependencia de la naturaleza, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda existir la reproducción tanto material como, y ahora vamos a lo simbólico de la vida, ¿sí? Y entonces podemos también comprender este concepto tan importante desde el ecofeminismo de lo que se entiende por una crisis de cuidados. Pues es una tensión estructural en las sociedades occidentales capitalistas y como la nuestra, además colonialista, por la cantidad cada vez mayor de tiempo que se requiere cotidianamente, es decir, día a día, para cuidar de la vida humana. Entre otras cosas, pues por el aumento de la esperanza de vida. Cada vez hay más ancianos que cuidar y que son necesariamente tendrá que ser su vida cuidada por otras personas. Y este trabajo de cuidado centralmente ha estado en los hombros de las mujeres, ¿sí? Y realizándose en esos espacios invisibilizados del espacio doméstico, del espacio de los hogares, ¿sí? Entonces, este concepto de crisis de los cuidados es muy importante y ha tenido consecuencias en la vida y que a veces normalizamos e invisibilizamos. Y ese es un poco el propósito que tengo, ¿no? Poder visibilizar también con estos conceptos feministas estas realidades. ¿Cómo se ha solucionado esta crisis de los cuidados? Fundamentalmente por estos dos caminos. La transferencia transgeneracional de cuidados. Y tenemos ahí un fenómeno, ¿no? De las abuelas, muchas jubiladas, pero esclavas del cuidado. Porque ellas asumen el cuidado de los nietos, ¿para qué? Para que las hijas o nueras que están en edades reproductivas puedan salir al ámbito, a la esfera pública, al trabajo asalariado donde son visibles. ¿Sí? Pero esto va trayendo justamente estos fenómenos, estas abuelas esclavas. Por otro lado, tenemos las cadenas transnacionales de cuidados, ¿sí? ¿En qué consisten? Pues en el pago económico a otras mujeres por cuidar y que ha dependido fundamentalmente también del fenómeno de la migración interna que hemos visto de los ámbitos rurales a las ciudades y también, como ahora lo vemos en el mundo globalizado, de la migración internacional, de Centroamérica a Estados Unidos, de África a Europa, por decir algunas, en donde fundamentalmente las mujeres que migran se van a insertar en los trabajos de cuidados, ¿sí? Y donde además van a entrar en estas tensiones, ¿no? Tienen ellas su propia familia que cuidar y estarán en la tensión de entrar a cuidar a otras familias al costo del descuido de la familia propia. Bien, entonces ya vamos entrando, digamos, como al tema que a mí me interesa más, que es poder pensar la subjetividad como un generador de significaciones y que son significados en la vida de las personas que son tan fuertes que toman decisiones. Y entonces, en ese sentido, quiero invitarlas a todas y a todos, los hombres que también nos acompañan, a pensar juntas cuál es la experiencia de vivir en un cuerpo femenino, en un cuerpo de mujer, ¿sí? Y una de las primeras ideas que nos surgen es que culturalmente pues, recibimos los mandatos patriarcales. Y como vienen en la cultura, es decir, en el día a día cotidiano de nuestras sociedades,
se van invisibilizando, se van normalizando, se van llenando de esta aureola de naturalidad y no es natural. Y eso es justamente en donde quiero centrarme, ¿sí? Quizás el mandato patriarcal más importante para las mujeres, que es el significado y el lugar de una mujer en estas sociedades, es el sentido de existir, de ser para otro. Para los hijos, para el marido, para los padres, para los hermanos, para otro, ¿sí? Y entonces esto va construyendo justamente las dificultades que tenemos para disponer de nosotras mismas, de nuestros cuerpos, de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, ¿sí? Por eso el plano de la subjetividad es un plano relevante. Y entonces, esta idea, que nos parece muy, muy importante, pensar las lógicas culturales patriarcales. Sí, claro, se expresan en estos estereotipos sociales, pero nosotras enfatizamos que también están muy interiorizados en nosotras. ¿Sí? Y eso es de lo que hay que hacernos cargo, porque pensamos que esa es la ruta también en donde podemos encontrar la transformación. Recupero la noción de Pánica sobre mito cultural, porque me parece muy interesante la manera en que comprende los procesos culturales. Y nos dice que la cultura es lo que le otorga sentido a todo lo que hacemos y a todo lo que pensamos. Y entonces, por eso es que es tan difícil reflexionar y visibilizar esos mandatos patriarcales, porque están naturalizados en nuestra experiencia, pero no son naturales. Eso es en lo que insistiré e insistiré muchas veces. Pero están muy reforzados en la cultura, en las prácticas culturales, están reforzados porque tácita o explícitamente hay dos mecanismos. O te premian o te castigan. ¿Sí? Cuando hay un premio simbólico social de las buenas mujeres, las que se casan, las que cuidan del marido, las que cuidan de los hijos, ¿sí? Las buenas madres que tienen ese premio simbólico. El 10 de mayo hacemos realmente una fiesta cultural para premiar esto, ¿sí? Pero también existe el mecanismo contrario. También hay un castigo porque puede centrarse en la culpa si no se hace, si no se entra dentro del modelo de familia heteropatriarcal hegemónico que tenemos, si no se cuida como se debe de cuidar o como está el mandato de ser para otras, ahí entonces, ¿sí? El castigo de culpabilizarlas. Y entonces es cuando entendemos este concepto de tiranía de los cuidados, cuando el cuidar a otro no es una elección, ¿sí? Cuando se vive una experiencia de injusticia, ¿sí? Y esa experiencia es muy valiosa porque también es un detonante para desbordarlo, para transformarlo. Y entonces pensamos que el camino también de regreso está en la subjetividad. El camino es esta práctica que muchas mujeres y muchos movimientos hacen actualmente, que es el ejercicio del partir de sí para salir de sí. Partamos de nosotras mismas, de nuestra experiencia, para salir de nosotras mismas y de nuestros propios límites, ¿sí? Y pensamos que justamente el camino tiene que ser primero observar para entonces poder criticarlo, desmontarlo, y entonces se abren posibilidades a la creación femenina y transformar esa incomodidad de ese lugar femenino señalado. Y ahí tenemos muchas propuestas también desde el feminismo. Yo quiero recuperar solamente dos de muchísimas opciones que existen en la amplísima literatura feminista. Uno son los grupos de autoconciencia que trabajaron las feministas de la segunda ola en Verona, en Italia, que son el grupo Diotima, que fueron filósofas,
lingüistas, historiadoras, intelectuales, que justamente trabajaron y nos dieron ideas muy importantes para detonar el cambio, ¿sí? Por ejemplo, de estos grupos de autoconciencia italianos, tenemos frases contundentes que son frases teóricas y políticas, como por ejemplo, el patriarcado se acabó. ¿Cómo? Pues sí, el patriarcado se acabó en mi vida, poniendo en palabra una decisión que nace desde la subjetividad, desde las ideas más profundas de la experiencia de las mujeres para decir esto ya no más va a suceder en mi vida. Y entonces esto como una apuesta política, pero no en solitario. Eso es importante recalcarlo. Es una apuesta política, entonces es colectiva. Entonces es ese entre mujeres, esos grupos de autoconciencia que compartimos en la palabra las experiencias y también las estrategias y las maneras de hacer, porque de esta manera vamos produciendo sentido y acción. Y bueno, también actualmente el grupo de Minervas en Uruguay, que son quienes han propuesto justamente recuperar, ¿no?, muchas cosas que habían propuesto de los grupos de autoconciencia, de las feministas de la diferencia, para esta estructura que se llama el entre mujeres, ¿sí? Donde justamente en ese circular de la palabra, en ese organizar nuestra experiencia femenina, nos permite justamente creaciones novedosas para ampliar nuestros espacios en donde nuestra determinación de que el patriarcado se ha acabado en nuestra vida se puedan expandir, ¿sí? Entonces, ahora les quiero presentar de esta publicación que les comentaba, que hice con la doctora Patricia Sánchez, que está en este libro que se llama Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior. Es un capítulo del libro, si lo quieren ver, el capítulo está en la página 125. Después del anuncio, voy a plantearles algunas ideas que nosotras trabajamos con los casos que ahí trabajamos, ¿sí? Y sobre todo, estas preguntas que detonaron esa investigación. Y estas preguntas, me gustaría que todos ustedes y todas ustedes pudiéramos pensarlas, ¿sí? ¿Cuáles son esas lógicas culturales patriarcales que hemos observado en nosotras mismas? Y cuando las hemos observado, ¿cómo nos han hecho sentir? ¿Cuáles son los límites que nos obstaculizan para modificarlas, para cambiarlas? Y esta es muy, muy importante. ¿Hasta dónde nosotras también participamos, ¿sí?, de esa reproducción? De que esta idea de ser mujer también la estemos pasando a otras generaciones. Eso es muy, muy importante observarlo en nosotras mismas, ¿sí? Para entonces también poder ver cuáles son las condiciones que nos permiten desmontarlas y transformarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos en los casos que nosotras estudiamos, que es un estudio cualitativo, entonces no son generalizaciones, no hay cuantificaciones, pero nos adentramos en el análisis de contenido y de las experiencias de académicas en el SNI, una con hijos, casada, y la otra separada, pero al cuidado de sus padres ancianos. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos cómo se expresa en estos dos casos concretos y situados este mandato patriarcal de ser para el otro, ¿sí? Ser para el otro es estar siempre bajo esta aprobación externa. ¿De quién? De los padres. En los arreglos familiares donde está ausente el padre, el hermano mayor viene a fungir como este patriarca que aprueba las acciones femeninas. Por supuesto, apareció el clásico de servirles a los hombres, porque por el hecho de la naturaleza de ser mujer.
cuando esto no es natural. Vimos también la hospitalidad. En los casos que estudiamos son dos mujeres preocupadas por la salud de los padres o de la madre, y donde además de cargar con los cuidados, con el médico, las medicinas, la atención, ahora resulta que hasta hay que ser hospitalarios con las visitas. Y entonces, ¿qué les vas a ofrecer de comer? Entonces, vean cómo se va acumulando y recargando la carga de cuidados. Otro aspecto que vimos es el que la mujer se vuelve objeto de tutelaje. Cuando solteras a expensas de los padres, del hermano, en el arreglo en el que no hubo la figura paterna, y en la que sí lo hubo después del divorcio, entonces se vuelve al tutelaje del padre, ¿no? Se vuelve a dar razón de por qué se sale, a qué hora se regresa, etcétera, ¿sí? Y otra manera en que se expresa ese mandato patriarcal, por ejemplo, es este señalamiento constante, sobre todo a las mujeres separadas, que no se ajustan a un modelo de familia patriarcal, heterosexual, con descendencia. O sea, no tienes hijos, no tienes familia, no tienes marido, entonces condenada a cuidar. A ti te toca cuidar. ¿Por qué? Porque no tienes, ¿no? Porque no tienes eso que te completa como una mujer que sí puede figurar en la sociedad patriarcal. Y bueno, de esta investigación nosotros encontramos también estos mecanismos perversos, ¿no? Que muchas veces nos confunden, que muchas veces mezclan significaciones y que nos impiden esto de la disposición de nosotras mismas, ¿no? Aceptamos la interdependencia, aceptamos que la reproducción de la vida se realiza a través de la cooperación, que es un acto eminentemente social, colectivo, es decir, todos le debemos de entrar porque todos vivimos. Entonces todos le debemos de entrar a esos trabajos del cuidado de la vida. Pero, ¿hasta dónde? Es la pregunta. Y cuando estamos en esta pregunta, tener la apertura para darle lugar a esa sensación de injusticia que está tratando de emerger, pero que muchas veces es silenciada, callada, porque también en esta experiencia donde se anuda esa incomodidad y esa injusticia, aparece este reconocimiento social, esas ganancias simbólicas, porque, ay, qué bonito se oye que nos digan, ¿no? Mira, hace malabares, pero cumple. Cumple, como sea, pero lo hace. Qué luchonas son, ¿no? Bueno, esta satisfacción por los logros muchas veces crea esto, ¿no? Invisibilizar, minimizar nuestros malestares. Y eso tiene ese peligro, justamente, de que nos reiteren ese lugar de cuidadoras a pesar de que haya un desgaste terrible e incluso hasta una merma de la salud propia. Un par de problematizaciones que también encontramos, que fue justamente un aspecto que aún, o sea, aquí vimos claramente cómo se reproduce esto de las cadenas transnacionales de cuidados, cómo se paga por los cuidados, pero que aún con eso existe un desgaste por ese apoyo, aunque estemos a la distancia. Es decir, podemos contratar a gente para cuidar a los enfermos o a los hijos, pero eso implica también un trabajo para la supervisión y la previsión, porque necesitan los insumos en el hogar para que puedan llevarse a cabo esas tareas de cuidado. Y eso es una atención que se lleva a cabo desde la oficina o desde el trabajo de campo para las académicas que hacemos investigación, ¿sí? Y por supuesto que el estado de salud de los dependientes, de los padres, de los hijos, del esposo enfermo, también vamos a ver que reducen la cantidad del tiempo que le vamos a destinar al trabajo académico y evidentemente también la calidad. ¿Por qué? Porque se está en un desgaste físico y emocional que está invisibilizado. Otra de las problematizaciones que encontramos es también esta idea
desde la economía feminista que habla de una deuda de cuidados. La deuda de cuidados, ¿qué es? Bueno, pues que en el orden patriarcal, los hombres no están obligados a cuidar y muchas veces son cuidados. Entonces, es ahí de donde se habla justamente de que tienen una deuda de cuidados. Y entonces, fue muy interesante ver en los casos que estudiamos cómo algunos varones sí pueden pagar su deuda de cuidados y asumen un lugar en el que dicen, me toca cuidar, cuido. Me toca cambiar pañales, cambio pañales. Me toca esto, lo asumo. Y eso es justamente muy, muy valioso, ¿sí? Pero resulta que hay un lugar, por lo menos en los casos que estudiamos, en donde ese lugar del primogénito varón de la familia, ese no se mueve, ¿sí? Él está en un lugar de privilegio desde el cual no quiere renunciar a sus privilegios, ¿sí? Entonces, bueno, son ideas que encontramos en nuestra investigación que nos sirven para problematizar esta crisis de los cuidados y poder ir concretando, ir concluyendo hasta este momento algunas cosas, ¿no? Y que es precisamente que a pesar de que el trabajo de investigación, el trabajo académico, tiene un estatus alto de culto intelectual, no está exento de las lógicas patriarcales arraigadas en la cultura y que muchas veces también puede aparecer esta participación inconsciente de nuestra parte. Y recalco este asunto de inconsciencia, ¿sí? Porque, listo, cuando se hace consciente es cuando se abren un sinfín de posibilidades de un hacer distinto, ¿sí? Una segunda conclusión es que el sueldo que se determina a partir de las formas de evaluación, a partir de la premisa de igualdad, es decir, te pagan igual, o sea, tú cumples, pues te pagamos tanto. No cumples, pues no te podemos pagar tanto. Que esto está invisibilizando este trabajo doméstico y de cuidados, ¿sí? Y que por tanto también es muy importante este mecanismo de la culpa, de ese castigo simbólico a las malas madres, malas hijas, malas hermanas, malas mujeres, y eso por decir solamente este adjetivo, pero sabemos perfectamente que son muchos más adjetivos y mucho más peyorativos los de esa carga simbólica manera de culpa. Y finalmente, que las condiciones subjetivas realmente son la base para subvertir, para desmontar, para desbordar estos mandatos opresores, ¿sí? Que nuevamente nos quieren colocar como las cuidadoras per se. Y entonces es cuando, junto con las feministas de la economía feminista, pensamos que sí hay un camino muy potente y que es a través de este ejercicio analítico, autoanalítico, en el que pensamos qué nos ha limitado, qué nos duele, en dónde están esas experiencias de injusticia, las desmontamos, las criticamos y entonces abrimos a la creatividad muchas estrategias que son nuestras realmente personales, de uno por uno, de una mujer por una mujer, en donde realmente con ellas decimos que hay que luchar por la vida, por una vida que valga la pena vivirse, una vida que valga la pena vivirse, ¿sí? Y entonces justamente este es lo que nos impulsa justamente a ir más allá, ¿sí? Y lo hacemos por nuestras hijas, por nuestras sobrinas, por las nietas, por todas las generaciones que vienen, que la transformación que hemos heredado de muchas mujeres desde el feminismo en siglos pasados continúe y se impulse precisamente para que las condiciones de las sociedades mejoren, que tengamos una vida que realmente valga la pena vivirse. Gracias por su atención.
Estas son las referencias. Y listo. Ay, me entraron en curva. Sí, ¿sí me escuchan, perdón? Sí. Sí. Muchísimas gracias, doctora Elia. Muy interesante la plática que acabamos de escuchar. Iniciamos con una participación de los compañeros. Quien quiera participar, favor de alzar la manita o de poner su comentario en el chat. Hasta el momento no tenemos algún comentario. La doctora Delia Cristina, felicitaciones a la doctora Elia, un tema muy importante. ¿Alguien más que desee participar? Un comentario, el joven Héctor Aguilar, muchas gracias, me cambió la visión. Y cedo la palabra a Ana Alejandra, por favor. Sí, buenos días todavía. A mí me parece que es un tema que deberíamos estar hablando más como en los espacios académicos, y a mí me gustaría preguntarle a la doctora Elia, ¿cómo percibe ella? Porque sabemos que siempre va a haber como una diferencia en cuanto a la concepción de los hombres en el ámbito académico, ¿no? Con la forma como lo llevamos nosotras dentro de la investigación. Pero entre mujeres, ¿usted cómo concibe esas relaciones, no? Que a mí me ha pasado que es muy difícil poder hablar de este plano simbólico en espacios donde prácticamente siempre domina la razón y no hay como muchas veces esta apertura, ¿no? Hacia ver como la realidad como un todo complejo. Entonces, entre mujeres, esas relaciones y el poder, sobre todo, hablar pues de cómo es que nosotras nos desenvolvemos dentro de la investigación con todas estas cargas sociales que traemos. ¿En realidad existe como este acompañamiento entre nosotras o es necesario que comencemos a hablar más de esto? Porque yo siento que a veces lo tomamos como que es nuestra obligación y de esto no se habla porque al ser yo académica, como que me quito esa parte emocional y de significados sobre estas cargas de las que nos estaba hablando. Gracias. Gracias, Ale. ¿Respondo de una vez o van a hacer más preguntas? Bueno, voy respondiendo y a la vez las voy animando y los voy animando a las 51 personas que estamos aquí reunidas, me da mucho gusto, pues para que externemos también nuestro sentir y nuestro pensar al respecto, ¿no? A ver, Ale, si te entendí. La pregunta, me parece que me estás preguntando dos cosas. La primera tiene que ver con una dificultad que a veces tenemos entre mujeres para sostener relaciones de buena calidad. Y eso es una realidad, y eso es algo que el feminismo se hace cargo y que lo está enfrentando, ¿sí? Que está debatiendo en estos momentos sobre cómo es que nos traicionamos, cómo es que nos lastimamos entre mujeres, ¿no? Y eso es una realidad. Y también algo que quiero y que me haces pensar es que pensar que esta es una lucha de mujeres y que ya por estar en cuerpos femeninos o una adscripción femenina de sexualidad, somos un ente homogéneo que está luchando. No, no es así. Es decir, el patriarcado atraviesa tanto a hombres como a mujeres. Y hay mujeres que actúan con mucha carga patriarcal y que son reproductoras de patriarcado. O sea, muchos de los aspectos que les describí en los resultados de esta investigación son elaboraciones de mujeres. Son mujeres las que critican a otras mujeres
y las que las señalan. Es que como ella no tiene hijos, como ella no tiene marido, pues entonces que cuide. Y le toca, y le tomamos el tiempo. Y a ver, le toca cuidar y no está aquí. Le criticamos que no esté aquí. ¿Cómo se va a ir a su trabajo a hacer investigación, a hacer un doctorado cuando tiene que estar aquí cuidando? ¿Sí? Entonces, esto yo creo que es también muy importante visibilizarlo. Visibilizar que si el patriarcado se sigue reproduciendo socialmente es porque hay una fuerza muy grande de mujeres que lo sigue sosteniendo. Y por eso es mi propósito con este trabajo y con esta presentación, que podamos hablar de ello y visibilizarlo. Y hablar sobre todo, porque esta parte no la pueden eliminar del todo, aunque se lo propongan, eliminar el malestar que da la experiencia de vivir una situación injusta, ¿sí? Entonces, insisto, seguimos pensando, y digo porque me sumo a debates en los cuales con el grupo con el que yo me formé en Puebla, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, sigo trabajando con la doctora Raquel Gutiérrez Aguilar y nos escribimos cartas para pensar juntas justamente estas dificultades de relación o de sostener buenas relaciones entre mujeres, ¿sí? Y yo creo que dentro del feminismo tenemos un montón de claves para crecer o para ampliar, ¿no? Y mejorar nuestras relaciones. Ahorita recuerdo una en particular que es la adscripción de una genealogía. Nosotras cuando nos pensamos, no como un individuo, como una persona aislada, sino como parte, la experiencia de ser parte de un grupo de pensadoras, como yo me adscribo totalmente al pensamiento de la segunda ola, ¿no? Que es el feminismo de la diferencia sexual, ¿no? Que eso ya daría para para otra plática muy larga y muy valiosa. Y con ellas un montón de pensadoras más cercanas, con las cuales ensayamos la relación. Y yo creo que esto de ensayar la relación es muy valioso. Poco a poco podemos ir hablando, poniendo en palabra nuestras experiencias, compartiéndolas, convocar a la inteligencia colectiva, que es superior al individuo, y entonces producir sentidos comunes, producir sentidos en los cuales nos sentimos parte de. Y con esto quiero responder a tu segunda pregunta, que creo que fue la otra que me estás haciendo, de las dificultades de las relaciones entre mujeres en la misma vida académica, ¿no? Sobre todo cuando tenemos marcos teóricos y metodológicos distintos, la apertura y el diálogo se van ensayando poco a poco. No es algo dado, me parece que también ahí hay un ejercicio muy importante de la apertura de marcos metodológicos que han sido muy de las ciencias duras y que nos han dado resultados súper valiosos. También hablar de estas metodologías y formas de producir conocimiento desde los métodos cualitativos, en donde hacemos este tipo de ejercicios, ¿no? Donde problematizamos y pensamos para producir teoría. Este ha sido también uno de los aspectos súper importantes, ¿no? Existe toda una literatura muy grande acerca de las metodologías feministas de investigación, donde insisten en defender la investigación que se realiza de manera situada, concreta, encarnada, y siempre el partir de nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que estas pistas pueden responder a lo que Ale ha sugerido, y pues si hay otras participaciones, otras preguntas, pues encantada de escucharlas. Sí, doctora, hay en el chat, bueno, hay varias felicitaciones por parte de
y los compañeros por la excelente presentación. Y una pregunta, Sonia Villatoro, es importante que se reconozca el trabajo que se invierte en casa. ¿Cómo consideras sensibilizar al respecto? Hablando de él y diciendo que es trabajo, ¿sí? Yo creo que las estrategias han sido muchas, ¿sí? Pagar, yo a veces hago el cuento, pero pues lo hago. La pandemia me dejó algo bueno, aprendí a lavar mi ropa a mano y lo tengo que reconocer así. He sido también una mujer que ha vivido los privilegios de ser cuidada por otras mujeres, por mi madre, por mis hermanas. Hasta la pandemia aprendí en serio a lavar mi ropa. Y entonces, de cuando la envío a la lavandería o la doy a lavar con otra persona, lo que pago y lo que hago aquí, y cuando le lavo a alguien de mi familia, le digo, bueno, pues me debes 60 pesos, le voy a cobrar a 10 pesos la pieza porque así está el precio. Bueno, esta es una manera que yo encuentro de darle valor, de darle sentido. Miren, dentro del feminismo también hay muchas corrientes. Una de ellas, que fue muy, muy fértil en los años 80 sobre todo, era esta pugna política de que nadie dependa de mí y yo no depender de nadie. Y entonces fue un momento en el cual las mujeres asumieron incluso las decisiones de no tener hijos para que nadie dependa de ellas y ellas ser independientes, ¿no? Entonces, estas mujeres, ahora al paso de los años, como que reflexionan en estas maneras y se lo vuelven a cuestionar, ¿no? Hubo muchas mujeres que decidieron, por ejemplo, jamás cocinar y no cocinan, o sea, ni en defensa propia ni por su hambre. Buscan dónde comprar alimentos, pero es una determinación. Bueno, esa es una estrategia, esa es una. Yo me inscribo dentro de una corriente en la cual nosotras decimos, yo creo en la interdependencia, yo creo que este trabajo tiene valor y le invierto tiempo y lo hago con gusto y a veces con cansancio. Y yo creo que la misma experiencia de realizar esas tareas también nos devuelve el conocimiento de que eso tiene valor. Y entonces, pues a quien lo preguntó, yo creo que es devolverte la pregunta de, estas son las maneras en que algunas le hemos hecho. Y yo creo que desde tu lugar situado puedes empezar a gestar eso, nuevas maneras de acción, de palabra, en donde modifiquemos las situaciones para que se visibilice y para que se cambie. Por otro lado, pues bueno, siguen estas, como les decía, que en la UNAM hay un grupo de mujeres que se sigue especializando en darle valor al trabajo doméstico, ¿no? Y entonces, pues realmente el equivalente que han ocupado, pues ha sido el equivalente que nos dejó Marx, el tiempo y el trabajo empleado en esa tarea, y entonces es así como van haciendo equivalentes. Entonces, hay debate, hay muchos aspectos en los cuales se está dando, ¿no?, contestación a estas situaciones. ¿Algo más? ¿Alguien que desea participar? ¿Que desee más participar? Bueno, hay otro comentario, doctora. Dulce Estrada comenta, interesante charla. Es necesario decirlo, necesitamos una vida con menos cargas domésticas y crear generaciones diferentes, ¿no? Laura Virginia, excelente charla, doctora, saludos. Sonia Villatoro, la importancia del tema es que no debemos ver a nuestras compañeras mujeres como enemigas, lo que lamentablemente es común. No tenemos empatía, pero es el resultado de la cultura patriarcal, lo cual debemos visibilizar y ser un ente multiplicador de buenas prácticas. Doctora Delia Cristina, si bien se busca el reconocimiento del trabajo de cuidados, me parece que más que un reconocimiento a esa carga en el rol de la mujer, debe redirigirse la estrategia a homologar esas actividades sin distinción de género. ¿Qué se ha hecho al respecto? Es la pregunta. A ver. La pregunta
Es el comentario de la doctora Delia Cristina Altamirano. Ajá. ¿Y por qué no la haces, Delia? Hola. Bien, bueno, aquí como... ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, ok. Sí, es que se me desconectó el internet. Sí, el rol se induce o se vierte sobre la figura femenina la mayoría de las veces. Sin embargo, es muy complicado o se ve o se torna muy complicado cuando este rol se trata de dirigir hacia la figura masculina. Entonces, lo comentabas hace rato de que al haber una construcción social basada en el patriarcado, genera precisamente que se vaya hacia la figura femenina esta, digamos, esta situación de los cuidados. Y yo veo que más que el reconocerlo, porque creo que sí lo se reconoce. Muchas veces se reconoce, como dices, o se premia o se castiga, pero ¿cómo redirigirlo o cómo que este rol lo asuma también la parte masculina? Porque yo creo que cuando se homologue hacia los dos géneros o hacia cualquier género, es cuando va a existir precisamente una comprensión sobre el rol de los cuidados, porque es algo, como dijiste, no es una elección, ¿no? O sea, no elijo cuidar. Creo que dentro de lo humano, dentro de un ser viviente, es una acción, digamos, necesaria en la preservación de la especie o en la preservación de la vida y no en buscar, por ejemplo, pues, bueno, pues ya no lo puedo cuidar, no hay manera, pues que desaparezca, ¿no? Que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Entonces, ¿hay alguna estrategia, digamos, desde el punto de vista de lo humanístico, que vaya a esa dirección de hacer una construcción social en el sentido de homologar los cuidados? Sí, yo creo que hay mucho trabajo hecho. Vamos a ver sus alcances. Como decía, de la segunda ola feminista de los años 60 y 70, que esta fue la impugnación más importante. De ahí se derivaron estos aspectos que tuvieron repercusiones legales en los ámbitos, por ejemplo, laboral, ¿no? Esto que decía de los permisos de maternidad, etcétera. Ahora ya también hay permisos de paternidad, por ejemplo. Y en este ámbito, en la lucha jurídica, hay muchísimo camino que se ha recorrido y que lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, que ya existen las posibilidades de que los padres demanden a sus hijos por no cuidarlos en la vejez. Las demandas previas de manutención a los padres que se desligaron de los hijos. O sea, ha habido muchos logros, mucho camino, me parece que se visibilizan mucho más en el ámbito legal, es decir, hay un marco jurídico que apunta hacia equilibrar estas tareas, pero desde mi punto de vista estos caminos recorren como una lucha hacia arriba, ¿no? Viendo al Estado, al mercado, es decir, a las empresas, al ámbito laboral también, en donde se buscan impugnaciones y se han logrado muchas cosas. Pero lo que yo vengo trabajando son estos estudios cualitativos desde la subjetividad, en los cuales el entre mujeres, estos ejercicios de diálogo, es lo que nos va posibilitando ver las cosas, criticarlas, desmontarlas y entonces cambiarlas y transformarlas. Y este ejercicio también ha permeado en el ámbito masculino, porque ahora también hay estudios de masculinidades, de diversas masculinidades. Y los hombres están haciendo esto. Los hombres también, algunos, hay que decirlo, no todos, por ejemplo, esto que señalaba en los datos que nosotras encontramos,
pues el primogénito varón está difícil que deje ese lugar, pero puede ser alguno, puede ser que algunos otros primogénitos varones ya se estén moviendo, ¿sí? Pero sí que este movimiento desde el sujeto, desde quién es, cómo se concibe y cómo empieza a transformarse, me parece que es la vía más fértil. No sé, hace un momento la licenciada Elinora leyó un comentario me parece de un varón, justamente que decía, me cambió la visión. Yo estoy feliz con eso. O sea, nada más escuchar eso de un varón me parece fundamental. Igual si lo hubiera escuchado de una mujer, ¿sí? Porque ese es el objetivo. Ese es el sentido también de las ciencias humanas y sociales, producir ideas. Lo que nosotros hacemos es producir ideas, categorías teóricas que puedan alumbrar alguna realidad y entonces que puedan viajar en los fenómenos sociales y ratificarse, ¿sí? Entonces yo creo que los estudios de masculinidades también son muy importantes, ¿no? Y es una de las rutas que también se vienen abriendo para esa transformación. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más guste participar, por favor, tanto en el chat como con la manita alzada. Hace rato vi una manita alzada, pero no vi quién era. Si alguien gusta volver a alzarla, porque creo que la bajó. Erika. Erika, ahí está. Adelante, Erika, por favor. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un tema muy interesante el que nos presenta hoy la maestra. Yo vengo de una comunidad indígena, ¿no? Donde la carga laboral para las mujeres, pues no solamente es en el ámbito doméstico, ¿no? Sino que también en el ámbito comunitario. El trabajo que realizamos las mujeres, tanto doméstico, de cuidados y en la misma comunidad, veo que es visible a los ojos de todas y todos. Todos ven y todos saben el trabajo que hacemos como mujeres, ¿no? Pero en lugar de disminuir, por el contrario, siempre se va incrementando la carga de trabajo hacia la mujer. Y más cuando las mujeres somos madres solteras, somos divorciadas o somos viudas en una comunidad. ¿Por qué? Porque se piensa que la mujer en este entorno de la vida o en esta forma de vivir sola con hijos a lo mejor, tiene más tiempo cuando no es así, porque las mujeres están asumiendo pues un trabajo donde tenga que cumplir o tenga que ganar o tener un ingreso para poder mantener a su familia, tiene que cumplir con el rol de cuidadora de niños, de cuidadora de ancianos y de cuidadora de personas enfermas, ¿no? Pero también se le pone la carga del servicio a la comunidad, dándole un cargo público, quiera o no quiera, porque en el caso de las mujeres que tienen una pareja o están casadas o tienen una familia ya estructurada o lo que se piensa que es una familia, en ese caso no, se les respeta mucho cuando toman la decisión de no participar, que cuando están solas les dicen, no, es que tú sí puedes, tú sí tienes tiempo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ese trabajo que hacemos las mujeres es visible ante todos. Mi pregunta sería más, o la podría orientar más hacia si existe ya alguna estrategia, ya no de visibilizar el trabajo que realizamos como mujeres, ¿no? Porque yo creo que ya todos, todas y todos lo podemos ver, ¿no? Sino una estrategia más hacia decir, o hacia que ya no se visibilice, sino que ya se empiece a actuar realmente en cuanto a este trabajo. No sé, ¿hay alguna una estrategia, una forma de capacitar a las personas, tanto a hombres como mujeres, para que dejen de creer que entre más actividades o más trabajo se le dé a una mujer, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Se le sigue considerando, es que es más fregona, más chingona esta mujer, entre más cosas se le pongan, más las puede resolver y más bien lo hace, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado y es lo que puedo observar dentro de mi comunidad. Gracias. Gracias, Erika. Y qué bueno que tocas este punto porque además toca muchas investigaciones que las alumnas realizan aquí, tanto en la maestría profesionalizante como en la de ciencias, en donde la experiencia de campo pues está muchas veces en las comunidades.
y me da mucho gusto, digamos, que expreses estas situaciones, porque a veces tendemos a idealizar las situaciones comunitarias, ¿no? Y no, es que también ahí pasan muchas cosas. Y me das pie, digamos, como enfatizar un aspecto muy importante, que la sociedad capitalista patriarcal que nosotros vivimos también es colonial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que se reproduce el colonialismo. Y entonces también tenemos esta situación de que las mujeres atravesamos, interseccionamos muchas o varias categorías por las cuales se sufre discriminación, lo que el feminismo ha llamado como interseccionalidad. Una mujer indígena sufre discriminación por ser mujer, muchas veces por ser pobre y además por ser indígena, ¿sí? Entonces hay una triple discriminación y eso es justo lo que hay que visibilizar, ¿no? Y observar. Y ahora tú dices, bien, es que todo el mundo se da cuenta, sí, es que lo vivimos, pero lo vivimos con una forma natural en el que esta lógica cultural patriarcal dice, pues es que es así, como está dejada, como está separada, ¿no? Como es viuda. Y entonces ese, a mí me sigue pareciendo que ese sigue siendo el reto, porque aunque lo sepamos todos y lo veamos todos, no se reconoce, no se cambia nada, aunque lo veamos. Es decir, también hay un silencio que es cómplice, ¿no? Y además también hay que señalarlo, el feminismo impugna muchos de estos aspectos que a varios sectores de la sociedad molestan mucho. Y por eso ha habido reacciones. Yo creo que todo el mundo también se ha enterado en su momento de estas reacciones de marchas, peregrinaciones, una serie de cosas por la familia, ¿sí? Sobre todo cuando se han dado estos movimientos donde están los logros en el ámbito legal, por ejemplo, cuando en Oaxaca se legaliza el aborto, cuando el matrimonio homosexual también se legaliza en el Distrito Federal. ¿Qué hay? Hay una reacción del otro lado que trabaja en contra de todo lo que nosotros venimos impugnando y intentando cambiar. Del otro lado vienen a querer volvernos a colocar en el mismo lugar. De calladita te ves más bonita y de estás sola, no tienes que hacer, a cuidar, ¿sí? Entre otras muchas cosas más, ¿sí? Estos significados, estas lógicas culturales patriarcales tienen muchos significados en cada mujer, en cada historia en concreto. Y entonces tenemos esta tensión. Así como hay una fuerza para modificar, hay una fuerza que quiere recolocar a la mujer en el mismo lugar silenciado, en el mismo lugar de te dejamos, pero hasta aquí, ¿sí? Marcar esos límites. Y precisamente por eso este es un momento súper importante, digamos, a nivel de los debates mundiales sobre las mujeres y las impugnaciones que vienen dando, ¿no? Y ahora, para centrarme en esto que tú estás señalando, en los ámbitos comunitarios también se ha estudiado mucho una noción que se llama entronque patriarcal. O sea, aquí se entroncan dos cosas. Se entronca un patriarcado, se ha nombrado de baja intensidad, de las culturas mesoamericanas, de las culturas que van a seguirse reproduciendo en las culturas originarias, indígenas actuales, y el patriarcado europeo que se insertó, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos las relaciones genéricas en las comunidades donde esto que tú estás describiendo es bastante común, ¿sí? Entonces, por eso, visibilizando estos aspectos, es que podemos empezar nuevamente en otras estrategias en donde sí hay. A ver si respondo un poco a tus inquietudes. Por un lado, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres, el INMujeres, tiene bastantes materiales y bastantes buenos materiales para
dar estos cursos así, creo que aquí en el centro se han dado, ¿no? El ABC de los estudios de género, del feminismo y de estas cosas. En la Secretaría de Asuntos Indígenas, hasta donde sé, también se tenía la iniciativa de hacer este tipo de materiales precisamente para los ámbitos comunitarios. Y aunque han estado sí más enfocados en los derechos democráticos, ¿no? La participación política de las mujeres, estos asuntos de que es necesario que haya por lo menos una para que el cabildo se autorice dentro de los mandos, dentro de las sindicaturas, etcétera. Es decir, sí hay, como en todo esto, logros, avances, herramientas que se pueden echar mano. Pero yo sigo insistiendo, o sea, aparte de que lo vean, ahora hay que hacer que lo reconozcan y hay que hacer que valga, ¿sí? Y yo creo que el asunto también está en que estas luchas, Erika, no son en separado, no son en solitario. Y la comunidad también te ofrece espacios en donde las mujeres pueden circular la palabra y entonces con más fuerza como grupo impugnar en la asamblea el reconocimiento de eso que todo el mundo sabe, pero que no quiere aceptar, ¿no? Bien, pues no sé si hay alguna otra participación. Ese es también un cambio, ¿no? O sea, que quienes están aquí, pues nos compartan sus ideas, lo que vienen pensando, lo que vienen trabajando, cómo lo vienen haciendo. Esa es una acción. Si antes no participábamos, pues ahora participemos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna participación más. Ya no hay comentarios en el chat. Al parecer, doctora, ya no tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, doctora Elia. Antes que nada, felicitarla por la plática tan interesante que nos acaba de dar y de transmitir. Doctora Elia, se sabe que las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral mexicana. Y como comentó Erika y usted mismo, se sabe, pero no se reconoce, no se le da la importancia ni atención en su seguridad, en la igualdad de oportunidades, en todas las herramientas tal vez para cimentar pues el crecimiento laboral. Desde su punto de vista, doctora Elia, ¿qué acciones se deberían implementar para cuidar e impulsar pues el talento y reconocer el trabajo de la mujer pues en los centros laborales, así como en las comunidades indígenas? Pues hay muchas de ellas ya las he ido mencionando, pero ahorita me haces pensar justamente en algunas que ahorita se están impulsando muchísimo, que son, por ejemplo, en estas áreas STEAM de ciencia y tecnología, hay programas de mentorías, ¿no? Y hasta donde se tienden a ampliar, no solamente para estas áreas, sino para muchas otras áreas más. ¿Qué son las mentorías? Las mentorías son el acompañamiento que hacemos, porque yo soy parte de este grupo de mentoras en una iniciativa que tienen en el estado de Yucatán, en donde yo tengo a una chica de 16 años que está en segundo de prepa y el compromiso es en estos 3 meses dialogar, asistir juntas a talleres, es más, estaban invitados todos los de ese grupo a esta plática, parece que sí hay algunas personas, en donde justamente la experiencia, digamos, de investigadoras o de intelectuales o de profesionales que ya tenemos un camino recorrido, que ya tenemos obstáculos más o menos conocidos y estrategias de cómo vencerlos, las podemos transmitir de nuestra experiencia a las generaciones más jóvenes. Entonces, de verdad que esta experiencia de charlar con una chica de 16 años que está entre decidir si estudia docencia, pero le gusta el diseño, pero le gustan las matemáticas,
es muy normal y hay que darle lugar a todas esas posibilidades, irla acompañando para dialogar y ver qué es lo que realmente ella quiere hacer de su vida. Acompañarla y hacerle pensar, ¿por qué quiere ser maestra? Ah, porque mi mamá es maestra. Ah, bueno, ya tienes una pista. Ahora tú plantéate si quieres estrictamente hacer todo lo que hace tu mamá, ¿no? Y entonces te gusta dibujar y entonces te gusta el diseño. Ah, bueno, y entonces podemos ir avanzando. Y yo creo que de verdad que a veces se piensa quizás que es medio insignificante la herramienta del lenguaje. Y yo pienso que no. Yo pienso que el lenguaje es una de las herramientas centrales que nos ayuda en la transformación de las subjetividades, en la transformación de las personas. Si transforman lo que han pensado hasta este momento, empiezan a ver el mundo de una manera distinta, se sitúan en él desde otro lugar, recuperan su fuerza y la lanzan para crear cosas nuevas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que esto es lo que se ejecuta, ¿no? En estos ejercicios que les he comentado de los grupos de autoayuda o de los grupos de entre mujeres, ¿no? Y que ahora se sistematiza, digamos, como para las áreas STEAM que se pueden abrir a todas las áreas profesionales, en las cuales pues ese objetivo me parece central, porque es directo a la generación de 16 años, en donde se están gestando todas estas ideas, ¿no? Donde están todas estas inquietudes a flor de piel. Yo las invitaría a todos ustedes, o a las adultas más o menos como yo, que pensaran, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las que decidimos estudiar lo que estudiamos? ¿No? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con ganas de hacer qué? O si estamos plenamente felices con lo que hacemos. Yo creo que esas experiencias nutren a las siguientes generaciones. Entonces podemos propiciar estos espacios, estos intercambios en los cuales podamos no solamente incidir, digamos, como en las áreas STEAM de ciencia y tecnología, sino también en otras áreas, ¿no? Y como tú lo señalas, y lo tomaría como una posibilidad de una propuesta, ¿no? ¿Tú eres de la maestría de gestión, Verónica? No, doctora, ¿No? estoy docente de aquí del CIDIRS. Ah, mira, te oí la voz tan chiquita, ya sé quién eres. Sí. No Sí, sí. sabía, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente esta maestría nos ofrece con las estudiantes esta posibilidad de la intervención, del cambio, de la gestación. Y me parece que por lo menos conozco a 2 chicas que están haciendo un trabajo que tiene que ver mucho con estos aspectos de educación, ¿no? Pedagógicos, en los cuales están dirigidos a la sustentabilidad hídrica, pero que son ejercicios, son rutas que podemos tomar precisamente para que haya transformación en muchos más ámbitos, ¿no? Yo creo que incluso, de verdad, el que estén 50 y tantas personas por la convocatoria de nuestra área de género en el CIDIR, yo creo que es parte, ¿no? Porque los que llegaron aquí, qué maravilla, los que no llegaron, les contaremos, ¿no? Y yo creo que es una labor realmente con la cual nosotras podemos comprometernos, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, hay otro comentario en el chat, doctora Aide Ramos. Dice, en Oaxaca existe la Escuela para la Libertad de las Mujeres que trabaja con grupos de autoconciencia de mujeres. Sin duda es una herramienta muy poderosa. Así es, sí. Conozco a, quién sabe si ande por aquí, creo que ya es estudiante, Gloria, que fue estudiante de la maestría en gestión y ahora me parece que entra al doctorado. Justamente ella me ha compartido estas experiencias, ¿no? De la escuelita de mujeres. Y esto es lo que hace, encuentros entre mujeres para discutir, para dotarnos de ideas, de herramientas para provocar el cambio. Excelente, doctora. Pues al parecer ya no tenemos algún otro comentario, alguna otra participación. Voy a cederle la palabra al licenciado Ariel Ortiz Mendoza, que en su carácter de coordinador de la red de género del CIDIR Unidad Oaxaca,
hará entrega virtual de un reconocimiento a la doctora. Por favor, adelante, licenciado Ariel. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos la participación de la doctora Elia Méndez García, reconociendo su experticia en el tema casi de un día para otro. Le pedimos su colaboración y ella con toda su buena disposición aceptó darnos esta interesante plática. Sin duda alguna, la temática de género hoy en día cobra vital importancia para preocuparnos y ocuparnos, especialmente en el Instituto Politécnico Nacional. Ha implementado una serie de mecanismos, ha creado diversas instancias para atender la temática de género. Es así como el Politécnico, por ejemplo, cuenta con una unidad politécnica de gestión con perspectiva de género, que es la que concentra las redes de género de todas las unidades académicas. Cuenta también con el Comité de Seguridad y contra la Violencia, que es el COSECOVI, por sus siglas. Cuenta también con la Defensoría de los Derechos Politécnicos, entre otras instancias administrativas, por ejemplo, como el órgano interno de control en el Instituto Politécnico Nacional. Aunado al anterior, en los últimos meses, por instrucciones del director, en el portal de avisos de CIDIR, se ha dado a conocer los trabajos que está realizando el Comité de Ética del Politécnico en cuanto a su integración, en cuanto a sus funciones, el procedimiento que lleva a cabo, especialmente en el tema de acoso y hostigamiento sexual, el que padecen o pueden padecer las compañeras, pares, las docentes, las alumnas. Y también se ha compartido en el portal de avisos el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, y también se ha subido lo que es el decálogo de integridad para las personas servidoras públicas del Instituto Politécnico Nacional. Al referirnos a las personas servidoras públicas, nos estamos refiriendo tanto al personal PAE, al personal docente, a las y los funcionarios. Bueno, en este sentido, pues, no me queda más que reiterar el agradecimiento a la doctora Elia por su excelente participación, por su colaboración con los trabajos que está haciendo la red de género de CIDIR, y hacemos entrega de la constancia respectiva, que aquí lo tengo a la mano, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de Unidad Oaxaca, otorga el presente reconocimiento a la doctora Elia María del Carmen Méndez García por haber impartido la conferencia virtual Vida Académica Femenina y Tiranía de los Cuidados, en el marco del Día de la Mujer Mexicana, coordinada por la Red de Género de este Centro de Investigación, CIDIR Oaxaca, Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, 15 de febrero del 2022, la técnica al servicio de la patria, y firma el doctor Salvador Isidro Belmonte Jiménez, director. Documento que más tarde se le entregará de manera física a la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ariel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación. De esta manera vamos a terminar esta interesante plática de parte de la doctora Elia Méndez García. Agradecemos a todos su puntual asistencia y posteriormente estaremos invitando a algunas otras conferencias, esperemos, de esta índole. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Elia. Muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos.